Hermanas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles por este medio. Espero que se encuentren bien y que nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas con todo su favor. En este tiempo vamos a comenzar una serie de enseñanzas con el fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, y que lleguemos también a comprender más la profundidad de los fundamentos de nuestra fe en Cristo, ¿no? Nuestra fe cristiana. Entonces, bueno, esta serie de enseñanzas la hemos llamado discipulado, porque en base sí es un discipulado, y en este tiempo queremos explicarles cómo es que va a ser todo esto, ¿no? Como has observado, una hermana en la iglesia ya te agregó a un grupo de WhatsApp nuevo y por este medio te hizo llegar este video. Entonces, bueno, el propósito de haberte contactado primeramente es que la persona que lo hizo es alguien que va a estar en contacto directo contigo, es alguien que estará orando contigo y por ti también, y que va a estar cuidando y guiando tu crecimiento espiritual a través de, pues, de estar platicando contigo, de estar en comunicación, de estar también comentando estas enseñanzas que vas a estar recibiendo a través de los videos, y también es alguien con quien vas a poder contar para buscar apoyo en tu caminar con el Señor. Así que esperamos que realmente puedan desarrollar una muy buena relación que las edifique a ambas. Ahora, como parte de la Iglesia de Plenitud de Vida en Cristo, es nuestro deseo que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios, que también, no solamente eso, sino que también seas moldeada de acuerdo al carácter de Dios, ¿no? Que esto es básicamente lo que el Señor pues desea en su palabra y nos los ha hecho notar. Que como iglesia pues podamos reflejar la verdad, el amor, la santidad de Dios, así como se refleja en el cielo, ¿no? Que realmente podamos cumplir con esta misión que tenemos como iglesia de reflejar a Cristo aquí en la tierra, ¿no? En Hechos 20:28 les voy a leer, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, este es uno de los objetivos que hemos tenido al comenzar este discipulado, el tener cuidado de cada miembro, de cada congregante, para que realmente pues estén siendo pastoreados, esté siendo cuidada, ¿no? La iglesia del Señor. Entonces, nuestro deseo es observar que cada uno de ustedes esté siendo afirmada, esté fortaleciéndose en su fe, y como Pablo vemos que él tenía un deseo de ver el estado espiritual de los creyentes, que realmente esto era una carga para el apóstol, que lo vemos en Hechos 15:36, donde dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? Entonces, el tener cuidado unos de otros y el estar viendo que pues estemos caminando en el Señor, nuestro crecimiento espiritual esté siendo pues llevado de la mano, es algo importante y valioso primeramente para el Señor, para nuestro pastor y para los hermanos que vamos a estar cuidando unos de otros. También vemos en Hechos 14 del 21 al 22, donde dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí vemos muchas de las áreas importantes que como iglesia debemos de estar pues cumpliendo, ¿no? Primeramente dice que se fortalecían los ánimos de los discípulos, se exhortaban a que perseveraran en la fe, y esto es mucho de lo que realmente como iglesia es importante que estemos haciendo, que nos estemos fortaleciendo, que estemos exhortándonos los unos a los otros. Vemos que la vida cristiana es como un viaje. Nuestro destino final es estar obviamente en la presencia física con nuestro Señor Jesucristo, en esa mansión de gloria que tiene Él preparada para nosotros. Pero mientras nosotros esperamos su regreso, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor,
el objetivo que Dios tiene para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Mientras estamos aquí en esa espera, el Señor va transformando nuestras vidas, va haciéndonos cada vez más conforme a la imagen de Jesús. Entonces, esta es la promesa que Él nos ha dejado. Él nos escogió para esto antes de la fundación del mundo y nos prometió, ¿verdad?, que Él seguiría transformando nuestras vidas y que todo lo que nosotros lleguemos a enfrentar, a vivir, todo va a ser para nuestro bien, como vemos en Romanos 8, del 28 al 30, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos, ¿no?, que todo lo que Dios orquesta en nuestras vidas, todo es para nuestro bien, y obviamente es para que pues nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces aquí podemos observar cómo Dios es quien provee para nosotros cada acontecimiento en nuestra vida, ¿sí? Él es el que está trabajando impecablemente para nuestro bien, ¿no? Y no solamente hace eso, sino que no nos suelta hasta que haya terminado su obra en nosotros. Entonces estamos confiando en que Él es el que primeramente cuida de su iglesia y Él es el que nos dirige para que la iglesia precisamente pueda ir en ese crecimiento espiritual en el que estamos intentando ahorita pues lograr, ¿no? Ahora, sabemos que Dios todo lo que hace es correcto, ¿verdad? Y que podemos confiar en que Él está ordenando todo para que nuestro crecimiento espiritual continúe a pesar de los acontecimientos que hay en nuestras vidas y a pesar de lo difícil que pueda ser ahorita. Obviamente el Señor es el que está orquestando todo. Entonces vemos que nuestro crecimiento espiritual no es un evento, Dios no es algo que genera en un instante, es un proceso en donde nosotros pues vamos poco a poco creciendo hasta la madurez espiritual, ¿no? No es algo instantáneo, es algo que es progresivo, es un proceso de toda la vida y también algo importante es que se desarrolla en comunidad. Dios nos puso en una iglesia, en su voluntad perfecta, Él estableció dónde quería que nosotros creciéramos espiritualmente y bajo qué personas, ¿verdad?, nos iba a poner para que dirigieran nuestro crecimiento. Entonces, nuestro crecimiento tiene mucho que ver que sea en comunidad, que sea en esa iglesia donde Dios nos ha puesto. En el Nuevo Testamento vemos muchas exhortaciones para que unos a otros se recordaran, ¿no?, y se exhortaran y se animaran, ¿sí? Y aquí vemos cómo Dios ha elegido un pueblo para sí. Nosotros no estamos llamados a vivir de manera independiente. Definitivamente, por eso es que el Señor nos pide que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque Dios no nos ha llamado a ser personas solitarias, ¿no?, que no estemos en relación con otras personas. Él nos ha llamado a relacionarnos de formas amorosas e interdependientes dentro del cuerpo de Cristo. Muchas personas a lo mejor hemos sido pues independientes y hemos pensado en un pasado que no necesitamos de otros, pero en la vida con Dios el Señor nos va enseñando que sí es importante que nosotros tengamos comunión unos con otros. Vemos por ejemplo en Hebreos 3:13 que dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y vemos también en Eclesiastés 4, del 9 al 10, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces vemos aquí qué importante es que nosotros podamos ser exhortados por otras personas, por otros creyentes que nos aman, que son parte de nuestra familia, porque todos somos vulnerables, todos pecamos, todos los días pecamos y realmente tenemos la situación de poder de alguna manera ser endurecidos por el engaño del pecado, ¿sí? Y podemos caer, podemos equivocarnos
y por eso está la comunidad cristiana, para que entre unos y otros nos podamos levantar, nos podamos exhortar, nos podamos dar cuentas también los unos a los otros, para que podamos aún confesar nuestros pecados y tener esa actitud, ¿verdad?, de hermandad, donde uno puede caer pero los demás lo levantan. Dos, vemos que dos también son mejores que uno en la medida que vivimos nuestra fe en Cristo. Entonces vemos que realmente nos necesitamos el uno al otro, aunque yo sé que a veces tratamos de ir solos, muchas veces no pedimos oración o no decimos nuestras necesidades, ¿no? Y pensamos que solos podemos salir de situaciones donde a veces realmente sí necesitamos a los hermanos. Necesitamos corrección, necesitamos instrucción, aunque sé que muchas veces no la buscamos, ¿verdad?, fuera de nosotros o de nuestro entorno, pero esta es una de las razones por las cuales el discipulado es tan importante, ¿sí? Entonces, la vida cristiana es una búsqueda constante del rostro de Dios por medio de su palabra y mediante la oración. Y aquí el discipulado juega un papel muy importante para que nosotros como creyentes podamos tener un crecimiento espiritual. El discipulado no es una clase solamente. A veces pensamos que, bueno, ya tomé una clase, ya me discipulé. Y no, realmente es un acompañamiento para que tanto la persona que discipula como el discípulo crezcan en Cristo, ¿sí? Muchos cristianos llegan a ignorar la necesidad de ser discipulados continuamente, pero el mayor peligro de ignorar este mandato, porque es un mandato que ahorita vamos a ver, es la desobediencia misma a lo que Dios ha establecido, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Mateo 28:19, que es la gran comisión, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos que el discipulado es un mandato, ¿sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Hechos 14:21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vemos cómo la vida de la iglesia siempre fue a través del discipulado. Las iglesias crecían a través del discipulado. Todos los nacidos de nuevo es necesario que seamos discipulados para poder ir aprendiendo las cosas que Dios nos ha mandado. Precisamente necesitamos tener esa actitud de ser enseñables, de escuchar de los hermanos todo lo que ellos también tienen que aportarnos en su vida espiritual que ellos llevan ya caminada. También vemos, por ejemplo, en Hechos 8, del 28 al 31, vemos la historia, ¿verdad?, de este etíope que iba en camino y que Felipe iba también por ahí pues cerca, y dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, o sea, este etíope, ¿no? Y entonces dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Se dan cuenta cómo está? Aquí hay un ejemplo muy claro de cómo esta persona fue humilde para escuchar lo que alguien que sí entendía ese pasaje le podía explicar, ¿sí? Y entonces tanto Felipe se acercó a él para decirle: ¿entiendes lo que lees? Como él también le pidió a Felipe que subiera y que se sentara con él, ¿no? Ahí donde estaba. Y entonces pudo entender de que ese pasaje hablaba de Jesucristo y pudo recibir el evangelio y hasta fue bautizado, ¿no? Porque creyó. Entonces vemos también en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, les estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y aquí hay mucha esencia de lo que es el discipulado, ¿no? Todos necesitamos ser cuidados, todos necesitamos ser guiados, necesitamos que alguien nos vaya mostrando el camino del Señor, ¿sí? A través de explicarnos la palabra, a través de orar con nosotros.
y queremos que esto se logre en nuestra iglesia, ¿no? Que podamos compartir los unos con los otros, no solamente el evangelio, sino también nuestra propia vida, ¿no? Entonces, sin discipulado podemos llegar a ser cristianos inmaduros. Este es uno de los riesgos tan grandes que existen, de que nosotros rechacemos, ¿no?, este tiempo de discipulado, que puede repercutir en que haya iglesias débiles y sin compromiso con Cristo y con su causa, ¿no? Podemos volvernos simplemente congregantes, pero no vamos más a fondo a buscar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. El discipulado en la iglesia existe para apoyar a todos los congregantes de la iglesia que tienen la disposición de ser discípulos de Cristo y aprender a guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Ahora, el objetivo más grande del discipulado, ¿sí?, siempre ha sido el mismo, y lo vemos en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, realmente el objetivo de que nosotros empecemos a llevar este discipulado es conocer a Cristo, es conocer a Dios en su totalidad, conocer sus atributos, conocer todo de Él, y de esta manera, obviamente, entender todo lo que Él quiere, ¿no? Entonces, hay algunos beneficios del discipulado que les quiero mencionar, solamente 3. El primero es que el discipulado construye humildad, ¿sí? Nosotros, bueno, somos tentados constantemente a creer que sabemos que es lo mejor para nosotros, ¿no? A veces pecamos de soberbios, ¿no? Porque pensamos que nadie tiene que decirnos lo que hacer, o que ya lo sabemos y que podamos tomar las mejores decisiones. Pero el corazón es engañoso, ¿sí? Como dice la palabra. Si nosotros confiamos en nosotros mismos todo el tiempo, es probable que, pues obviamente, no tomemos la mejor ruta, ¿no? En Jeremías 17:9, ahí es donde nos explica que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces es importante que podamos tener una actitud humilde, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho el discipulado a lograrlo. El saber que necesitamos consejos sabios de un mentor, ¿no? Del pastor, aún de nuestro cónyuge, ¿no? Todo esto Dios lo utiliza para nuestra protección, porque si nosotros somos muy confiados en nosotros mismos, vamos a cometer muchos errores, ¿no? Pero pues obviamente la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces necesitamos resistir esta tentación de ser sabios a nuestros propios ojos, ¿no? Como dice en Proverbios 3:7, que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y no es fácil, esto no es algo fácil, porque mientras nosotros buscamos obtener entendimiento, debemos primero reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. En muchas ocasiones realmente pecamos de soberbia y de querer ser autosuficientes, ¿no? Al querernos manejar de forma solitaria. Entonces vemos como todo cristiano debe ser discipulado. Los mismos discípulos fueron discipulados por otros cristianos maduros. Bueno, obviamente los discípulos estuvieron bajo Cristo, ¿sí? Timoteo bajo Pablo, vemos a Josué bajo Moisés, y vemos así muchos casos en la palabra, ¿no? Entonces, el ser creyentes maduros, que podamos nosotros realmente mostrar que podemos estar bajo el cuidado de otros creyentes que tienen mucho que aportar a nuestro crecimiento espiritual. No pensemos o menospreciemos a la persona que nos va a estar discipulando. Al contrario, veamos que es Dios el que está usándolo para apoyarnos en nuestro crecimiento espiritual. El punto número 2 es que el discipulado nos une con otros creyentes. Sí, el cuerpo de Cristo, acuérdense, no fue hecho para existir solamente cuando nos reunimos los domingos, ¿sí? Y después ya seguir como cada quien nuestra vida, ¿no? El resto de la semana. No, el buscar el discipulado, la consejería, es una manera de invitar a otros a tu vida. Entonces, de ahí surgen amistades fuertes, sólidas, ¿verdad? La mayoría de las veces las personas no van a saber todos los detalles de tu vida, no es que estemos abriéndonos con todo el mundo, a menos que tú quieras compartirlo obviamente con todos. Pero el tener el deseo de ser discipulado por otro provee una oportunidad para la oración, para que se alienten mutuamente, como vemos en 1 Tesalonicenses 5:11,
Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces queremos saber el uno del otro porque somos todos miembros de un cuerpo, ¿no? Del cuerpo del Señor. En Efesios 5:30 vemos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces es importante que podamos entender estos principios. El punto número 3 es que el discipulado nos equipa para la fidelidad. Pablo nos dice en Tito 2:3, ahorita se los voy a leer, pero dice que las ancianas en la iglesia deben enseñar y entrenar a las más jóvenes en lo que es bueno. ¿Sí? Ahí vemos que dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ellas deben equipar a otras mujeres en la manera de caminar con la verdad del Evangelio. Y esto no es una sugerencia, es la instrucción de Dios de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros. Esto es lo más básico del discipulado, ¿sí? Y es otra prueba de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, de que no podemos obedecer estos mandamientos que vienen en Tito 2 sin estar dispuestos a ser discipulados y a estar disponibles y a estar también dispuestos a discipular a otras personas, que es un mandato para todo cristiano, ¿sí? Vemos también en el Antiguo Testamento, vemos algo que tiene mucho que hablar del discipulado, ¿no? Y vemos un ejemplo muy claro, que es el de Yetro, que era el suegro de Moisés, con Moisés precisamente, ¿no? Y vemos esto lo vamos a analizar un poco en Éxodo 18 del 1 al 24. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer algunos pasajes, pero ahí encontramos que Moisés estaba sirviendo en formas vitales, ¿verdad? Al líder que Dios había puesto como su mentor, ¿no? En este caso Yetro. Y vemos cómo Yetro, que era su suegro, aconsejó y entrenó a Moisés en varias ocasiones. Por ejemplo, vemos en el versículo 7 que dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Fíjense, aquí vemos cómo se fue a encontrar con él, dedicó tiempo para averiguar cómo se encontraba personalmente. Esto es algo básico en un discipulado. En el versículo 8 también dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que escuchó, ¿verdad?, Yetro lo que él le contó acerca de los altos y bajos de su viaje. Vemos cómo tenían una relación, ¿verdad?, de discipulado, todo, cómo el Señor los había librado, le platicó pues las maravillas que Dios había hecho. Y luego vemos en el versículo 9, y dice, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Sabemos también cómo Yetro se alegró con él, ¿no? Se gozó de ver la obra de Dios en su vida. En el versículo 12 dice, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí vemos cómo ofrecieron sacrificios juntos y comió con él. O sea, había una convivencia, ¿sí? Había un intercambio de favores, de una relación que había entre ellos, ¿no? Luego vemos también en el versículo 14 que dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, vemos aquí también que observó su trabajo, le hizo preguntas, hasta preguntas incómodas, ¿verdad? Que muchas veces entre los creyentes, entre los hermanos, pues es necesario que las hagamos, ¿no? O sea, porque estás yendo tu vida por este camino y hacemos, ¿verdad? Ver a otra persona o nos hacen ver áreas pues ciegas, ¿no? Para nosotros. Aquí también en el versículo 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Le hizo ver que no hacía bien su trabajo también, ¿sí? Y luego vemos en los versículos 18 al 23 cómo también Yetro le da un sabio consejo, ¿no? Y le explica que no está bien, que de esa manera en la que él lo estaba haciendo iba a desfallecer, ¿sí? Y que el trabajo era demasiado pesado para él, no lo iba a poder hacer él solo,
y entonces le da consejo de cómo él debe de delegar, ¿no? Muchas funciones de su liderazgo a personas que fueran halladas fieles, ¿no? Entonces todo esto vemos como en este proceso de la vida de Yetro y de Moisés había una relación de discipulado. Entonces el discipulado o la mentoría que estamos iniciando en la iglesia no se limita simplemente a ser como una amistad, ¿sí? Con cada uno de ustedes o caminar nada más a su lado. Es mucho más enriquecedor y tiene como meta la transformación, el crecimiento espiritual. Entonces el objetivo de la persona que te ha contactado es realmente invertir su vida en ti, ¿sí? Como vemos en Gálatas 4:19 que dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Este es nuestro deseo, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes y realmente la persona que te ha contactado, su deseo es invertir su vida para que esto sea una realidad en ti. También vemos en 1 Tesalonicenses 3, del 9 al 10, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y fíjense, y completemos lo que falte a vuestra fe. Sí, este era el deseo de Pablo, ¿no? En este caso, realmente ir y ver a los hermanos, ¿no? En Tesalónica y completar lo que faltara a vuestra fe. Entonces el discipulado es importante en la vida de la iglesia, ya que cuando los cristianos maduros enseñan a otros cómo vivir una vida agradable a Dios, también esto equipa a otros para que adiestren a otros y para que a su vez ellos enseñen a otros, y entonces toda la iglesia estará siendo edificada, ¿sí? El diseño de Dios es que cada discípulo de Jesús haga discípulos suyos, ¿no? Que a su vez haga más de sus discípulos y así se vaya, ¿no? Sucesivamente hasta que el evangelio se expanda por todo el mundo y los creyentes de cada generación maduren y den fruto que le glorifique a Él, ¿sí? Entonces es así realmente como nosotros dejamos un legado de fe a de una generación a otra. Entonces, miren, realmente Dios hubiera podido seleccionar cualquier otro método. Él quería construir su reino y las opciones no estaban limitadas, pero Jesús optó por el discipulado, ¿sí? Es algo que él personalmente se dedicó a hacer, ¿no? Él adiestró un pequeño grupo de hombres, los equipó para que a su vez ellos equiparan a otros y él les ordenó a ser discípulos. Entonces, este es un mandato que nosotros como iglesia estamos siguiendo, estamos obedeciendo. Creemos que si Él estableció esta línea de discipulado, es lo mejor que nuestra iglesia puede tener para un crecimiento espiritual mayor. El discipulado es el método por excelencia para reproducir la calidad de creyentes que Dios desea. Hombres y mujeres comprometidos con amarle a Él por sobre todas las cosas y a someterse a su palabra y a su voluntad. Este discipulado lo vamos a estar llevando a cabo por medio de enseñanzas en video que, pretenden instruir a cada creyente de plenitud de vida en los fundamentos bíblicos para nuestro desarrollo como cristianos. Entonces, a través de esta serie de enseñanzas vamos a estar dejando en claro, pues, quién es Dios, quiénes somos nosotros. Vamos a hablar sobre la iniciativa que Dios tuvo al hacernos sus hijos, cuando éramos nosotros criaturas rebeldes, y que es Dios quien nos dio el perdón de pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús, aun cuando ningún hombre lo buscábamos a Él, ¿no? Vamos a estar hablando también sobre la relación con Dios a la que Él nos llama a tener, cómo crecer en santificación, cómo trabajar para su reino, para su obra, ¿no? Él nos ha santificado para esto, la manera en cómo Dios nos ha hecho pertenecer a su pueblo. Todo esto pues es para que nosotros lleguemos a ser creyentes auténticos, preparados para la gloria de Dios. Entonces cada una de estas enseñanzas, cada uno de ustedes la va a comentar con la persona que les va a estar discipulando, que es la persona que les está mandando este video, ¿no? Y esto obviamente trae un compromiso de que adoptemos los principios cristianos y que los llevemos a la práctica de nuestro diario vivir, ¿verdad? Que no solamente los comentemos y que ahí quede, ¿no? En una plática, sino que realmente trabajemos y lo hagamos de manera consciente, el estar aplicando estas enseñanzas.
Ahora, también recuerda que la persona que te está contactando es la que va a estar al cuidado de tu vida personal, ¿no? De tu crecimiento, y deseamos que realmente puedas acercarte con confianza para que haya mucho fruto en este propósito. Vemos aquí en Juan 15, del 1 al 8, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces este es nuestro deseo, realmente, que podamos a través de este discipulado dar mucho fruto, glorificar a Dios a través de nuestro crecimiento espiritual, y que realmente como iglesia podamos edificarnos y edificar a los que vienen detrás, ¿sí? Aquellos que serán parte de Plenitud de Vida, que Dios los añadirá en su momento, ¿verdad? Y los hará salvos, para que todos estemos preparados para recibir a todos aquellos que Dios querrá añadir, y poder estar preparados también para discipularles, ¿sí? Entonces, bueno, acompáñenme a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias porque sabemos que dentro de tus planes, Señor, está el que tu iglesia crezca, que tu iglesia madure, Señor, que podamos ser conformados cada vez más, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te queremos pedir, Señor, que tú nos puedas guiar en estos propósitos, que cada uno, Señor, de los que vamos a estar dentro de este discipulado y escuchando estas enseñanzas y recibiendo la dirección de un hermano, una hermana maduro en la iglesia, podamos, Señor, tener la humildad y el corazón de poder recibir tu dirección, Señor, a través de todo esto que tú estás implementando, y de la manera que tú nos estás guiando, Señor, que nosotros también en un tiempo más adelante podamos guiar a otros, Señor, y tener esta actitud que tuvo Cristo mismo, Señor, al discipular a aquellos que tú le entregaste, Señor, y también los discípulos hacerlo con otros, y así queremos nosotros también hacerlo, Señor. Danos un corazón humilde y danos un corazón dedicado, Señor, para este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues la próxima semana estaremos dando inicio a la primera etapa de estas enseñanzas bíblicas. Te pediremos que pues estés atenta a recibir estas enseñanzas, y puedes, si tú lo deseas, tomar notas, puedes aclarar cualquier duda con la persona que te está contactando, que te estará cuidando, y deseamos realmente que este sea un tiempo de mucha edificación para toda la iglesia. Les mando un saludo y muchas bendiciones. Hasta luego.